Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gustavo Martínez. Soy ex profesor de la Universidad Valle de Monboy y actualmente pues me encuentro en Barcelona, España. Tengo un postdoctorado en computación paralela, ¿vale? Y voy a presentar la charla La inteligencia artificial en la gestión del reciclaje. Esto en el marco del 22º Congreso de Expotecnología 2022, María Teresa Carrillo, titulado Tecnologías sustentables, creando un entorno para la industria inteligente. Entonces, tal y como veis en el título, parece que fuesen dos mundos totalmente ajenos, ¿no? Por un lado está el reciclaje, por el otro lado está la inteligencia artificial. Uno es algo que necesitamos y lo otro está en auge en los últimos años, aunque hace bastante tiempo que se trabaja con temas de machine learning, inteligencia artificial, redes neuronales, ¿vale? Entonces, nos vamos a plantear cuatro preguntas simples, ¿no? En el marco de, seguimos teniendo nuevos retos, o sea, a día de hoy creemos que podemos tener más retos, por un lado la inteligencia artificial y por el otro lado el reciclaje, pues vamos a intentar dar respuesta a estas cuatro preguntas que planteo, ¿vale? ¿Es posible encontrar aplicaciones de mayor valor añadido para los materiales de reciclaje? Pues la respuesta a esta pregunta es un sí. Sencillamente porque cada vez se están utilizando en los países más desarrollados aplicaciones que permiten a los ciudadanos poder realizar un reciclaje de la manera más cómoda. Recordar que aquí el tema es involucrar a los ciudadanos, involucrar a las empresas, involucrar a los entes gubernamentales para que todo el conjunto pueda aportar su granito de arena. ¿Vale? Luego, ¿se puede mejorar el diseño de los envases para favorecer su posterior reciclado? Estamos totalmente de acuerdo en que sí. ¿Vale? De hecho, hace ya un par de años que se viene realizando una campaña para eliminar el plástico en todos los establecimientos. ¿Vale? Luego, ¿se puede incrementar la participación ciudadana? ¿Podemos hacerlo más cómodo? Pues en países en el norte de Europa, por ejemplo, donde tienen muchísimos avances en el tema del reciclaje, pues cada vez le están facilitando al ciudadano la manera de reciclar. Se lo organizan, se lo gestionan, incluso tienen horarios en el momento en el que tienen que depositar los diferentes escombros que van acumulando en la casa, dependiendo del tipo de reciclaje que se vaya a hacer, ¿vale? Y algunos, para motivar a las personas, pues no hay nada mejor que recibir algún premio o algún dinero extra por hacer el trabajo de reciclaje. Y eso es una de las cosas que más se utiliza, ¿vale? Para motivar al ciudadano. España no está dentro de los pioneros de, del reciclaje, pero tampoco está tan alejado de países como Suiza, Finlandia, Noruega. Y luego, una cuarta pregunta. ¿Pueden las nuevas tecnologías hacer más eficientes los sistemas municipales para recogida y selección de toda la basura que se genera, o que generamos los seres humanos? Pues la respuesta es sí. ¿Cómo? Pues precisamente se están implementando nuevas tecnologías que utilicen la inteligencia artificial para varios ámbitos. Aquí no vamos a centrarnos única y exclusivamente en el ciudadano, sino que se puede ver desde una perspectiva mucho más amplia, ¿vale? Y entonces, evidentemente, tenemos auge de la inteligencia artificial, hay muchas características avanzadas en esa área de la tecnología, ¿por qué no incorporarla, ¿no? En los sistemas de reciclaje? ¿Vale? Entonces, las estrategias de plástico. Se dice que aproximadamente 49 millones de toneladas de plástico son las que se generan anualmente, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Si lo hacemos vía normativa, ya sabemos que a la gente le da igual la normativa. Hay una normativa que dice que no tienes que tirar la basura en ciertos contenedores, pues no puedes tener el 100% de los ciudadanos haciendo esto. Pero hay formas que mezclan la tecnología para poder hacer uso de esta normativa, que sería más una estrategia, ¿vale? Para cualquier artículo de plástico. Y entonces, ¿qué tenemos que ver? Pues oportunidades de generar riqueza, empleo, recordar la palabra empleo, es una palabra importante en el mundo dinámico en el que vivimos, desarrollo de nuevos modelos de negocio. ¿Por qué? Porque recordaros que todo esto se puede convertir en un modelo de negocio que a la larga pueden participar muchísimas personas. Y los emprendedores, hay una de las cosas importantes de todo lo que supone el reciclaje, que es poder desarrollar startups, empresas que colaboren en ese ecosistema del reciclaje con el gobierno, con los ciudadanos, con las personas directamente que se encargan de recolectar la basura. ¿Para qué? Pues precisamente hacer un negocio partiendo de materia reciclada. Y la materia reciclada ya sabemos que su valor es cero, con lo cual cualquier beneficio que puedas obtener a partir de una materia reciclada ya es ganancia. Entonces hay miles de modelos de negocio para ello. Podría comentar 1500 ejemplos, pero voy a poner uno sencillo, y es que hay las bases que se conocen como palets, que es donde transportan la mercancía. Pues esto lo suelen reciclar, los palets se rompen, se deterioran, se parten. Pues en el conjunto ese de varios palets puedo conseguir un palet nuevo, y ese palet nuevo lo vendo a una empresa que se encarga de trasladar mercancía a otro sitio, y ya tiene un palet reciclado por personas, ¿vale? Entonces, un modelo en constante evolución. Sí, tenemos un modelo en constante evolución. ¿Por qué? Porque la innovación es abierta. No podemos cerrarnos vamos a utilizar únicamente y exclusivamente este modelo, vamos a ceñirnos en este modelo y nos cerramos. Recordar que los modelos se pueden ampliar, mejorar, modificar en el tiempo. Y eso es lo que se pretende con esto, ¿vale? Entonces, lo que se conoce como el Smart Wash, ¿vale? O lo que se conoce en las ciudades, que permiten realizar reciclaje utilizando elementos de inteligencia artificial, pues se le conoce como pequeños smartwatches, ¿vale? Donde hay un ecosistema, donde hay un ciudadano y donde hay un emprendimiento, ¿vale? En el último punto, lo que llamamos emprendimiento, pues es una cosa que las personas piensan una idea, la llevan adelante y dicen, hostia, pues con esto puedo aportar ciertos conocimientos para ayudar en ese camino del reciclaje, ¿sí? Espero que me hayáis seguido hasta ahora. Luego, la innovación y la gestión inteligente de los residuos, ¿vale? Entonces hay modelos muy convencionales donde tenemos los contenedores de basura, los vehículos que recogen ese contenedor de basura. Esos vehículos pueden pertenecer a una empresa o pueden pertenecer a organismos gubernamentales, en este caso aquí el ayuntamiento, que viene a ser como las alcaldías en Venezuela, ¿vale? Los ciudadanos que aporten ese granito de arena, las empresas de recogida, pueden ser muchas, ¿vale? Y entonces se crea una plataforma de gestión de residuos, que es lo que se conoce como el Smart Wash, ¿vale? Ese Smart Wash del que estamos hablando, ¿qué persigue? Persigue vincular elementos de inteligencia artificial que ayuden a todo el ecosistema a realizar las labores de manera más óptima, porque pensar en algo que si hay una inteligencia artificial por el medio, tenemos la posibilidad de sacar provecho de la parte de optimización, no de eliminar a la persona porque ponemos un robot. No, no va por allí el tema. Es utilizar los mecanismos que nos permiten robotizar y automatizar gestiones, y que la persona se dedique a monitorizar que todo esto se está ejecutando de manera correcta, ¿vale? Entonces, partiendo de todo esto, o continuando con ello,
¿vale? Se dice que más o menos un 8,6% se involucra de forma directa, o sea, tenemos casi un 10% de acuerdo a la región que se va a involucrar directamente a participar en todas las acciones de reciclaje. Pero eso tenemos que aumentarlo porque es muy pequeño el porcentaje, no llegamos ni al 10%. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Pues, por un lado tenemos la digitalización y análisis de los datos para saber cómo están recolectándose los diferentes elementos o los diferentes tipos de basura que se puede reciclar, cómo los estamos recolectando. Entonces se necesita hacer lo que se llama un análisis de data, big data. Pues ahí podemos meter un machine learning que en lugar de tener a una persona sacando estadísticas, pues que ya directamente analice un conjunto de datos o un subconjunto de datos y nos proporcione estadísticas métricas para mejorar, ¿vale? Luego está la robótica y la automatización. Esto no va a desaparecer, ¿vale? Introducimos mecanismos que permitan seleccionar de manera automática los diferentes residuos que vamos a reciclar, porque recordar que cada uno de los elementos es diferente y a partir de ahí podemos hacer exponencial lo que sería la selección, ¿vale? Y trazar un proceso de calidad que permita decidir que ese plástico, si es del tipo A, pues sabemos que con un 99% de calidad, ese plástico puede ser utilizado para los procesos de reciclaje del plástico tipo A. Voy a poner un ejemplo. ¿Vale? Luego, ¿cómo lo conseguimos? Pues lo que se conoce la industria 4.0. ¿Vale? Metemos la inteligencia artificial, nos quedamos la parte web hasta la versión 3.0 y introducimos ya elementos que puedan utilizar Machine Learning para poder hacer todo esto. ¿Vale? Y es lo que se conocería la planta 4.0, la más eficiente y la más sostenible. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? ¿Vale? ¿O cómo podríamos sacar provecho de esto? Pues los camiones llegan, ¿vale? Hay un sistema que es capaz de fotografiar o sensores que son capaces de distinguir y discernir los diferentes tipos de residuos que están llegando en el camión, ¿vale? Se hace una lectura en una báscula, ¿vale? Y se selecciona cada uno de los elementos, ¿vale? Hablamos de plástico tipo A, plástico B, plástico tipo C, D, lo que sea, ¿vale? Y todo eso se importa a través de una base de datos y que debe ir al Smart Waste para poder hacer un análisis de Big Data, proponer diferentes elementos que permitan robotizar y automatizar el proceso, ¿vale? Y trazando todo con una calidad muy alta. Luego, el siguiente problema que se nos plantea, el cálculo de volúmenes o las clasificaciones de materiales e inspección industrial con drones, ¿vale? A veces todo llega a lo que se conoce como escampados, ¿vale? O terrenos muy amplios donde está toda la basura seleccionada. Entonces, hay drones que poseen chips con software de inteligencia artificial capaces de, volando, haciendo simplemente un vuelo sobre todo el terreno, poder clasificar en qué puntos tenemos pues más plástico tipo A o en qué punto tenemos más cartón tipo C, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y entonces ahí ya estamos mezclando tecnología, inteligencia artificial, reciclaje y todo a través de algo que conocemos hoy por hoy, que son los drones, ¿vale? Que se utilizan para infinidad de cosas, ¿vale? Entonces, eso es una de las cosas que se está incorporando como medida de contingencia para cuando ya tienes la basura depositada en una gran superficie de terreno, ¿vale? Entonces, una vez que ese cálculo se ha hecho, pues viene la clasificación de los materiales a partir de la inspección, ¿vale? Entonces se clasifican dependiendo por zonas para poder luego realizar esa recolección, ¿vale? Que también serán elementos industriales que permitan seleccionar volúmenes enormes para trasladarlos a las plantas que van a realizar el reciclaje como tal, ¿vale? La acción de reciclaje. Luego, la instalación y puesta en marcha de un software de gestión, pues, evidentemente las funcionalidades, pues, indicadores de disponibilidad de las configurados por el usuario. Cada usuario podrá tener una configuración suya y entonces ahí es donde decimos, se genera empleo, a pesar de que parece que pongo robots, quito personas,
Pues no, hay personas que tienen que poder gestionar esto, ¿vale? Conexión y comunicación con los SCADA, ¿sabéis? Los sistemas SCADA que son tradicionales desde hace muchísimos años, pero con elementos de software que permiten incluir mecanismos de Machine Learning, ¿vale? Un control del stock mediante tecnología RFID, que es cuando digo cuánto porcentaje a partir de una fotografía tengo. Y entonces, ¿para qué? Para saber que ese almacén está quedando a un 20%, un 10%, un 5%. Y la creación de informes para la realización de consulta, ¿vale? Para poder saber las diferentes personas o los diferentes emprendedores que necesiten determinado material, pues qué tienen, qué no tienen, cuándo tienen disponibilidad, etc, etc. ¿Sí? Si queréis en Cactor EcoEmbes podéis ver una demo, ¿vale? Luego, la robótica y la inteligencia artificial. No es que los robots son inteligentes por sí solos. Los robots vienen programados y diseñados para establecer diferentes mecanismos que permitan a todos los usuarios hacer uso de ellos, ¿sí? Pero dentro de sí, lo que queremos es que esos robots aprendan como si fuesen seres humanos, ¿vale? Y la única manera de poder conseguir un modelo de ese estilo es incluyendo ahí adentro mecanismos de inteligencia artificial, ¿vale? O lo que se conoce la máquina de aprendizaje, el machine learning, ¿vale? Que permita que estos robots aprendan y tengan una respuesta inmediata ante diferentes acontecimientos que le puedan pasar, como si fuese una persona, ¿vale? Luego, ¿qué accesorios inteligentes podemos tener aparte de los robots? Pues bueno, un control de acceso vía wearables, smartphone, gafas de realidad virtual. ¿Para qué todo esto? Pues evidentemente si ahí incluyo yo mecanismos de inteligencia artificial, me pongo una gafa y soy capaz de determinar, oye, que aquí se me está colando cartón del tipo C, o aquí tenemos mezclado hierro con plástico. Y entonces, con con una simple mirada a todo el ecosistema de reciclaje, ya puedo saber qué materia prima tengo o dónde puede haber determinados inconvenientes. Luego las aplicaciones ya sabéis que son más para el ciudadano, que pueda saber cuáles son los puntos de recogida, cuáles son los puntos verdes que se conocen como los puntos eco, ¿vale? De ecológico, y poder trabajar sobre ellos. De hecho, se están creando ya contenedores que son inteligentes, es decir, que para poder depositar la basura allí adentro, tienes que pasar el móvil, se escanea y entonces te hace la apertura para poder tú depositar la basura dentro del contenedor. ¿Qué hace eso? Hace un registro y entonces pueden empezar a saber qué personas se están reciclando, qué personas no están reciclando, cómo se está evolucionando en determinada zona el reciclaje, utilizando los mecanismos de inteligencia artificial que ya he mencionado. Luego, la ciencia ciudadana. Pues tenemos chatbot, big data y cualquier cantidad de elementos, ¿sí?, que permiten realizar en todo momento a cualquier ciudadano, pues ver dónde tengo que colocar este tipo de recipiente, o sea, dónde tengo que poner las latas, dónde tengo que poner este recipiente de plástico, dónde tengo que poner este recipiente de cartón. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces por desconocimiento y por no leer, ¿vale? Pues depositan todo donde quieren. Y ese es el problema, que después se tiene que clasificar todo esto, ¿vale? Entonces, hay soluciones que se están probando en diferentes partes de Europa para poder avanzar en ese sentido, ¿vale? Y es lo que se buscaría que en todo el continente suramericano, o americano, vamos a decirlo así, ¿vale? Pues que eso se extienda, ¿no? O sea, los proyectos europeos que puedan abarcar también la parte de Sudamérica. Que no va a ser fácil, que se tiene que concientizar mucho, sí, pero es posible iniciar los proyectos, ¿vale? Un ejemplo de proyecto emprendedor, pues, por ejemplo, hay lo que comentaba antes, los contenedores inteligentes, hay aplicaciones que si realizan un determinado reciclaje, pues te da dinero,
Hay otras que, dependiendo de la zona, pues están más industrializadas o más informatizadas que otras. El uso también de medios de transporte ecológicos, pues también suman, ¿no? Que no tener que coger el coche, sino coger una bicicleta. Entonces, con una aplicación instalada, pues dependiendo de cada cantidad de kilómetros que haces al día, luego te va dando céntimos de euros que vas acumulando en una billetera, que luego puedes hacer intercambio en un supermercado, ir a comprar como si fuese dinero real. Solo que son, pues, como tickets de intercambio, ¿vale? Y para finalizar, pues quería decir que el mundo nos necesita, estamos en un momento de cambio y creo que luego de haber padecido una pandemia que nos obligó a cambiar nuestra forma de trabajar, nuestra forma de pensar, la manera en cómo tenemos que convivir, yo creo que el camino correcto para llevar todo lo que la tecnología nos ofrece a los sistemas de reciclaje que necesitamos, pues está en nuestras manos. Somos emprendedores, somos muy tecnológicos, pero ahora hace falta bajar esa tecnología a donde se puedan realizar acciones que nuestro planeta lo va a agradecer, ¿vale? Y bueno, con esto me despido y muchas gracias por la atención y cualquier duda o cualquier cuestión que queráis preguntar, pues ahí dejo mi correo personal, ¿vale? Y hasta aquí mi presentación.